atípicos para integral por partes. Recordamos la integral por partes, que es aquella integral en la que vamos a elegir dentro de nuestra función, ¿vale?, la cual tendremos que integrar dos elementos que serán u y diferencial de v, que será o seguirá la regla de Alpes, en la que la preferencia para elegir u viene descrita en esa palabra de izquierda a derecha, siendo una función arco, una función logarítmica, una función polinómica, una función exponencial o una función seno-coseno. En este sentido, ¿vale?, vamos a elegir u, el cual derivaremos como diferencial de u, y el resto dentro de nuestra integral, incluido el diferencial de x, le llamaremos diferencial de v, el cual tendremos que integrar como v. Una vez elegido u y derivado y elegido el diferencial de v e integrado, aplicaríamos la fórmula que nos indica que u por v menos la integral de v por diferencial de u será la expresión a seguir. Los casos raros, como comentaba ayer en clase, serían aquellos casos en los que solo vamos a encontrar una función. Imaginemos el arcoseno de x, diferencial de x, o la función logaritmo neperiano diferencial de x, que son las que os quiero comentar en este vídeo. A la hora de tener solo una función, elegiremos u como esa función, en este caso u sería el arcoseno de x diferencial de x, el cual derivaremos según la regla de derivación, que sería 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. Y acordaos que los diferenciales, cuando colocamos diferencial de u, hay que añadir diferencial de x en la parte de la derivada que se ha hecho. Vemos pues que entonces el resto, que va a ser el diferencial de x, será lo que denotemos como diferencial de v. Y ese diferencial de x tiene un 1 delante como constante, con lo cual, al integrarlo, esto nos quedaría como v y la integral de 1 pues sería x. Así pues, al aplicar la fórmula, u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y en los casos de arco, lo podríamos ver con arco coseno o arco tangente, arcoseno y arco coseno lo haremos como integral de una potencia, la cual la vamos a definir ahora. Fijaros bien. Dejaremos x, la raíz la pasaríamos a potencia, esta potencia la vamos a pasar al numerador, y aquí podéis hacer dos cosas, o integrar mediante un cambio de variable, puesto que la derivada de 1 menos x cuadrado es menos 2x, la constante no es necesaria que aparezca, pero sí el x elevado a 1, o lo vamos a hacer como una pseudo inmediata. Pseudo inmediata serían aquellas integrales, recordar, en las que para aplicar una regla de integración inmediata falta una constante que multiplique o que divida. En este caso, la derivada de 1 menos x cuadrado sería un menos 2. Así pues, colocaremos un menos 2 multiplicando a la x para que ya sea la derivada de la función, y dejaremos la inversa de la constante fuera. Esta integral ya seguiría la integral inmediata de una función elevada a un número por la derivada de dicha función, cuya integral sería la función elevada al exponente incrementado en una unidad partido por ese nuevo exponente. Por lo tanto, mantendríamos la constante y aplicaríamos ya la regla de integral, es decir, sería 1 menos x cuadrado elevado a menos un medio más 1 entre menos un medio más 1. Continuamos aquí en la parte superior, reduciendo este exponente y este denominador, sería por lo tanto menos un medio, 1 menos x cuadrado elevado a un medio entre un medio. Simplificaríamos estas dos fracciones, manteniendo este menos y colocando esta potencia de nuevo como una raíz cuadrada. Así pues, la solución total, comenzando en esta parte, acabando en esta con el menos y aplicado a lo que tengo detrás, sería arco seno de x por x menos raíz de 1 menos x cuadrado más 0. Lo cual ahora vamos a dejarlo reducido para que la solución quede más clara a la hora de la corrección, dando como solución final arco seno de x por x más
la raíz de 1 menos x cuadrado más c. Así pues, hemos visto un primer ejemplo de integral por partes, en la que la integral a realizar tiene solo una función, la cual llamaremos u, y como he indicado antes, el diferencial de x será el diferencial de v que aplicaremos a la fórmula. Vamos pues ahora a aplicarlo al ejemplo de la integral del logaritmo neperiano de x para que os quede claro. Borramos esta parte y haríamos el mismo procedimiento llamándole u a nuestro logaritmo neperiano y el diferencial de v al diferencial de x. Bueno, vamos a hacerlo. Y tendríamos pues integral del logaritmo neperiano de x, diferencial de x, donde u va a ser el neperiano de x, derivaríamos, de u es diferencial de u, neperiano de x tendría por derivada 1 entre x, acompañamos de su diferencial. Diferencial de v, por lo tanto, sería diferencial de x, que es un 1, lo que tiene como constante en integral de 1 sería x. Aplicamos de nuevo la fórmula a aplicar y diríamos pues que nuestra integral sería u por v. Recordar que esto no se puede operar, esto es un polinomio y esto es un logaritmo neperiano, donde esto sería la mantisa, menos la integral de v por diferencial de u. Así pues, vamos a dejar esta x multiplicando el logaritmo, simplificaríamos los monomios que tenemos dentro de la integral y procedemos a hacer esta integral inmediata, la cual nos da x neperiano de x menos la integral de 1, que es x más c. Y ya la tendréis aquí resuelta. Vamos a aplicar por último este caso un poco atípico dentro de las integrales por partes, no al caso del arco coseno de x, que va a seguir el mismo procedimiento que he explicado para el arco seno de x, lo único que tendrá un signo que es diferente en la solución, sino el del arco tangente, para que veáis que la integral final se hace mediante el logaritmo neperiano. Así pues, este último ejemplo para este vídeo sería arco tangente de x diferencial de x. Aplicaríamos u como arco tangente de x diferencial de x, el cual derivamos con su regla de derivación, 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x. Diferencial de v sería diferencial de x, por lo tanto v es x, y volvemos a aplicar la fórmula de resolución de las integrales por partes. Por lo tanto, arco tangente de x por x menos la integral de x por 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x, y nos fijaremos en esta. Reducimos a una sola fracción y, como he comentado anteriormente, la idea es aplicar integral de un logaritmo neperiano de una función, recordando aquí la expresión de que si tengo un cociente de una función derivada partido de la función original, la integral sería el logaritmo neperiano de la función en valor absoluto más constante. Por lo tanto, elegido 1 más x cuadrado como función, su derivada sería un 2x, por lo tanto procedemos a colocar la constante que falta y fuera dejaríamos su inversa. Así, esta de aquí nos quedaría como logaritmo de 1 más x cuadrado, el cual, observar que no lo pondríamos en valor absoluto, puesto que cualquier valor al cuadrado más 1 nos va a dar siempre positiva, y además no puede ser nulo. Mantendríamos en un medio de la constante que hemos dejado fuera, y la solución final sería arco tangente de x por x menos un medio del logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado más constante. Pues explicado quedan los casos atípicos o raros de integral por partes cuando nuestra integral tiene solo una función.